Ya vamos a seguir el diálogo con Carlos Fernández. Hay una segunda parte con este argentino y cabañero de esa potencia del vecino país que otra vez está intentando ingresar a los mercados internacionales con esas muy buenas carnes, entre ellas la raza Aberdeen Angus. Y vamos a tener también con el presidente de la Asociación de Criadores de Aberdeen Angus una muy interesante participación. Ahora avanzando con la temática, la primera de las tres partes que vamos a tener en este programa de hoy, que son extensas, con un hombre que siempre es un lujo escucharlo, un empresario de primera línea de los agronegocios del Uruguay que ha diversificado, inclusive ha creado una empresa de raciones, una fábrica de raciones en Melo, pero hace ganadería también, hace soja, arroz, es un productor completo, decíamos, de extensiones llamativas para lo que son habitualmente los proyectos de uruguayos. Aquí va la primera de las tres partes. El Uruguay aprendió con los argentinos sobre un negocio nuevo y quedaron técnicos preparados, jóvenes que se volvieron sojeros y productores que también comenzaron tarde, pero comenzaron a plantar y son hoy de repente empresarios en extensiones bien interesantes. Los primeros plantaban 80, 200 hectáreas y hoy hay un montón que plantan 1000. ¿Qué visión tiene usted sobre los uruguayos y el rubro? ¿Lo podemos sacar adelante sin esas grandes multinacionales que ocupaban de 20 y 30 mil hectáreas? Bueno, yo voy a poner un ejemplo personalizado. Yo fui sojero en dos oportunidades. Fui sojero cuando el primer intento de implantar el cultivo de la soja, que tuvo lugar en la zona mía, en el noreste uruguayo, de Cerro Largo, Río Branco, de José Pedro Varela de Río Branco, años 79, 80, 81. Todos decían que la soja no sirve porque los sojeros de esa zona terminaron todos mal. Sí, me acuerdo que el líder de ese primer impulso sojero que tuvo el Uruguay, por lo menos el Uruguay de mi zona, de allá de la zona de los campos, vamos a llamarlos los campos más inferiores, desde el punto de vista agrícola, no los campos del litoral, Soriano, Colonia, San José, Río Negro, ¿no? El líder era Romeo Silveira, un hombre de Melo. Silveira. Sí, Romeo Silveira. Brasileros. Sí, Silveira, sí. De la familia de los Silveira, revolucionarios blancos, Ezequiel Silveira, de toda aquella gente. Evidentemente que un hombre de gran perfil y de gran personalidad había visto lo de la soja en Brasil, en Río Grande del Sur, y trajo la experiencia al Uruguay. Y hubo un boom de la soja en aquel momento. Yo me adhería a aquel boom. Yo plantaba arroz por un lado y plantaba soja, arrendábamos un campo con un ingeniero agrónomo que lo evoco, falleció hace muchos años, que le decían el Chofi Vidiella. Bueno, el Chofi tenía me acuerdo que había comprado un trolebús viejo que usaba de casco de emprendimiento allá en Vergara, entre Vergara y El Oro, y ahí plantábamos juntos los dos hojas, y recuerdo que en el año 89, la zafra 89-90, nos acorraló una seca terrible, una seca grande, una seca feroz. Bueno, esa seca nos golpeó, fue muy fiero. Yo me acuerdo que saqué 600 kilos de soja por hectárea y como se me acababa el contrato, y ya los dueños de la tierra de aquel entonces, no quiero dar nombre, se habían puesto pretenciosos, como decimos en campaña. Ya querían no sé cuántas bolsas de soja, 50 kilos, más que le dejáramos la pradera, más no sé cuántas cosas. Se me acababa el contrato y dije, bueno, muchachos, yo me retiro de la soja. Y la verdad que no me fundí del todo porque tenía el arroz en aquel momento. Al tener otra otro apoyo, pude sobrevivir a aquel desastre. Los que siguieron un año más fue peor la sequía del 90-91. En realidad, me dije mal, 88-90, 89 fue la primera sequía donde yo dejé de plantar. La segunda sequía, que se intensificó más, fue la del 89-90. Ahí fue el tendal. Aquello que uno salía de Varela y llegaba a Río Blanco, todo en verano, cuando los campos están color amarillo por la seca y se veía todo verde, era todo soja, se acabó. Y quedaron, como se dice en campaña, con las ruedas para arriba. Hubo una debate. Es el recuerdo que hay en el Uruguay de la soja, y los que andamos en el este lo conocemos bien, y incluso le generó mala propaganda a muchos de los empresarios plantadores. Pero esta vez como que venía todo tan bien que estaban todos ricos, o parecían ricos. Bueno, sí, eso de ricos, me hace recordar a aquel directivo, yo no soy de Peñarol, pero lo tengo que recordar a don... El contador Damiani, pero los ojeros eran los ricos del negocio hasta hace unos días. Uruguay no hay rico, hay riquitos, decía Damiani. Yo agregaría algo más a lo que decía aquel sabio contador Damiani, que fue director
brillante director del BROC, del Banco República. En Uruguay nosotros no hay ricos ni riquitos, sino que hay apariencias de rico, que es peor todavía, por lo que engaña, por lo que la gente ve de afuera. Bueno, pero volviendo al tema, yo creo... La soja dejó buenas ganancias por muchos años. Para lo que es el negocio en Uruguay, muy buena. Yo digo que el agricultor, si tiene alguna ganancia, no se la va a gastar en viajar, ni en Punta del Este, ni en cosas... Usted es integrante célebre de un rubro que es famoso por cómo muestra y cómo quiere mostrar que vive el arroz. Exactamente, el productor vocacional, el empresario agrícola... La gasta todo en el arroz, la gastan. Se invierte, todo lo que se hace en esos rubros cuando uno es vocacional lo vuelve a reinvertir y vuelve a apostar a la nueva zafra, al año que sigue, lo vuelve a apostar de vuelta. Con la soja pasó esa interrupción abrupta, fue como un gas letal, liquidó a todo ese núcleo de sojeros donde mucha gente quedó en la calle, perdió los campos, perdió los bienes que tenía en garantía en los bancos, perdió todo y dejó, como usted muy bien dice, una muy mala propaganda para el cultivo de la soja. Tanto es así que del año 90 al 2003, 2004, nadie se animaba a plantar soja. Por lo menos hablo del noreste. Recuerdo cuando yo empecé con mi hijo en la ruta 44 entre Melo y Mazangano. Habían venido los argentinos igual que fueron los primeros. Estaban viniendo. Ahora, vamos a no magnificar a nuestros queridos hermanos, ya sea de la provincia de Buenos Aires, o de la provincia de Entre Ríos, o de Santa Fe. Sobre todo los que han venido acá son gente que no le ha ido mal en Argentina con la soja, que le ha ido bien, y que tuvieron dificultades también con el sistema del régimen de gobierno que había en Argentina, etcétera, etcétera, y se vinieron a probar fortuna en Uruguay en un esquema que yo tengo que concluir que es completamente errado, completamente equivocado. Se llamaba los pools de siembra. Solo es posible pensar en estas cosas cuando uno se pone en un... Vamos a redondear y la otra parte la hacemos con los pools de siembra. Usted dice que igualmente, para redondear, contésteme breve, aprovechando su poder de síntesis, ¿los uruguayos hoy son buenos sojeros o estábamos recién aprendiendo? Porque la mayoría fue cauteloso. Los que no tenían la experiencia anterior, de repente primero cedieron las tierras y después empezaron a probar en sus propios campos. Yo diría que con el tema, con el sistema de comunicaciones que tenemos hoy en día, no hay que aprender mucho, hay que hay que bajar la tecnología en internet, o bajar en lo que sea la tecnología y llevar a la práctica. No tiene ninguna ciencia lo de la soja, más que saber que había una soja RR, es decir, genéticamente modificada para usar un herbicida total como el glifosato, y con eso se obviaba mucho de las adversidades que tenía la otra soja que plantaba yo en mi época, la soja de tipo BRAC, como se llamaba en aquella época. Pero por otra parte, yo digo que los uruguayos han sido buenos sojeros, han sido buenos agricultores. El gran problema que ha surgido ahora, son lo mismo pasó en el 90, pero no fue tan letal, es los desajustes del tiempo. Su majestad el tiempo tiene sus caprichos terribles. Este año estaba todo preparado para que tuviéramos una cosecha de que promediara los 3.000 kilos por hectárea, las 3 toneladas por hectárea. Y el balance que yo estoy descubriendo hasta ahora no va a llegar a 2 toneladas por hectárea, no va a llegar el promedio a 1.8, 1.9 por hectárea con muchísima suerte. Y eso quiere decir que habrá productores que sacaron 1.000 kilos por hectárea y productores que superaron esa marca y llegaron a 2.500 kilos, 2.600 kilos, con lo cual cambian la plata. Lo cual no hay que desanimarse porque estamos en un rubro clima dependiente 100% como es la soja. No es el arroz que tiene riego y tiene otras variables ya cubiertas. Pero yo creo que la soja no debería ser nunca como un cultivo en sí mismo. La soja tiene que ser un cultivo de cabecera, es decir, se plantan 2 años soja para instalar un verdeo en invierno, para instalar una pradera permanente de 2 o 3 años, para volver después con sorgo, para seguir con soja. Ese es el clima que tenemos que hacer. Y no tenemos que pensar en los sojeros de 20.000 hectáreas o de 100.000 hectáreas, como en los pools de siembra. Tenemos que pensar en el sojero vocacional de nuestra madre tierra, el que planta 100 hectáreas de soja, el que planta 200 hectáreas de soja, ya con la finalidad de ese invierno tener
una avena, un regras para destetar los terneros temprano, o para engordar las vacas invernadas, o para defenderse de los rigores del invierno. Y por ahí está el camino. La soja es un cultivo complementario de la actividad agropecuaria integral. Y yo hoy más que nunca creo que tenemos que tener un enfoque integral de la agropecuaria. Tenemos que tener soja, tenemos que tener carne, tenemos que tener otros cultivos, tenemos que tener semilla fina, tenemos que tener 5 o 6 rubros, como decían los viejas o las abuelas nuestras. Hay que poner los huevos en canastas diferentes. Todo el acontecer hípico y los negocios vinculados a los pingos, raíz, enduro, chasque, hipódromos, a partir de este sábado al mediodía, por Acuarela en Melo, 100.7 FM Radio 1, en Canelones, Migues Montes, San Jacinto, San Ramón, San Bautista, Tala y FM Perfil en la ciudad de 33. Transporte de haciendas y granos Sergio Lesaeta, desde Florida para todo el país. Transporte profesional de cargas, apuntalando el crecimiento del agro nacional. Por informes, en Florida 4352-5679 o al celular 099-350-183.